Listo, ya lo tenemos, entonces. Perfecto. Perfecto. Bueno, mi profe, entonces voy a ir mostrándole para que no tenga que estar tomando nota ni nada y eso. Entonces vamos revisando lo que voy diciendo y como le decía, yo le mando, grabo esta sesión y se la mando para que usted pues tenga en cuenta algún detalle o algo que se le pase para ir pues no demorarnos como mucho en este proceso y le envío el documento, entonces usted ya va a saber mis observaciones a qué se refiere. Perfecto. Bueno, Perfecto, muchísimas gracias. entonces, la primera tiene que ver con el planteamiento del problema. Entonces, este primer párrafo usted hace una introducción muy adecuada al tema. La educación, siendo un pilar de proyección, habla de las diferentes estrategias, metodologías, herramientas, desde los primeros educadores hasta la antigüedad, entre adecuándose a su nivel inicial hasta llegar a la educación superior, marcada por los diferentes retos que trae cada generación trae consigo. E inmediatamente en el siguiente párrafo usted se manda a hablar de López, a hablar de sus referentes ya de las universidades. Entonces ahí en ese primer párrafo hace un poquito más, tiene que hacer un poquito más, digamos, porque uno ahí en comienzo tiene que estarse ubicando en el planteamiento del problema que va a ser educación superior. Entonces hay que incluir una frase o unas frasecitas o un pequeño párrafo que se centre más en la educación superior. O sea, que no diga que pues la educación es importante desde el inicio hasta la universidad y ¡pum! Y después hablamos de la universidad, sino que le dé un contexto para irlo articulando con el siguiente párrafo. Entonces algo como desde su nivel inicial hasta llegar a la educación superior, marcada por los hasta llegar a la educación superior. Punto seguido. Particularmente en la educación superior ha venido siendo marcada por diferentes retos a través de las diferentes generaciones y hace un poquito un recuento de un poquito, pero centrada en la educación superior. O sea, desde la cátedra tradicional, utilizando diferentes medios tecnológicos, hasta llegar actualmente a lo que se conoce como el e-learning, la educación virtual, el uso pedagógico de las tecnologías de información y comunicación, las redes sociales. O sea, le da un contexto. Usted está hablando en general de las didácticas, las estrategias, las metodologías de la educación a lo largo de la historia, desde su inicio hasta la educación superior. Entonces, lo que le digo es que ahí céntrese como en profundizar un poquito en la educación superior. Entonces le dice, hasta llegar a la educación superior, punto seguido. La educación superior, o en otro párrafo, la educación superior ha sido la que ha sufrido grandes cambios en las didácticas, en las metodologías, desde las cátedras tradicionales, pasando por diferentes medios tecnológicos que han apoyado los procesos de enseñanza-aprendizaje, hasta llegar al internet, la educación virtual, el e-learning y las diferentes herramientas multimediales que hacen de la educación superior, digamos que o hacen que la educación superior ocupe un sitial dentro de estos niveles importantes en la adopción de estrategias, metodologías para desarrollar los procesos de formación. ¿Sí? Algo así. Listo. Ahora sí. Perfecto. Entonces ahí ya dijimos, ya nos metimos, esta señora va a hablar de educación superior, razón por la cual trae enseguida a López, que habla de las universidades, a Tunerman, a los otros que menciona ahí. ¿Sí? Entonces ahí lo tiene. Entonces eso es lo que le digo. Entonces, bueno, aquí lo que le he dicho y lo va a encontrar, voy al siguiente párrafo, lo que le he dicho y lo que va a encontrar, otras observaciones y tiene que revisarlo, es que las citas textuales como esta, que si usted ve, tienen, contar palabras de este pedazo, tiene 46 palabras, quiere decir que tienen más de 40 palabras. Entonces, de acuerdo con las normas APA, esto tiene que ir aparte en un párrafo indentado. Es decir, tiene que hacer esto. Como denota López 2008, tan
o bueno, así, listo. Entonces, ¿qué es indentar el párrafo? Toda la cita la tiene que alinear con la indentación que tienen sus párrafos. Entonces, en este caso, lo que tiene que hacer es, ¿sí ve? Entonces, todos los Ajá. párrafos donde la citación, entonces dice, como denota López 2008, tal cosa, página 267. Esa es la forma correcta de citar APA, citas textuales que van entre comillas y que tienen más de 40 palabras, ¿de acuerdo? Doctor, nos estamos basando en la APA emitida, 2006, la 6, do- APA 6. porque yo me estaba guiando de la APA que tiene la Universidad Javeriana. Incluso bajé No, por otra. eso, esa es la que dice de la indentación de las citas de más de 40 palabras. Eso sí se ha conservado a lo largo de las diferentes versiones de APA. Entonces aquí está, ahí le hace eso. Lo mismo sucede aquí. Por otro lado, como lo manifiestan Carrera y Schweiter 2008, tan. Esto tiene más de 40 palabras, muestre a ver. Esta no tiene sino Sí, esa 37, no la entonces tiene. esta está bien. Perfecto, listo. Entonces hay que revisar, eso es una revisión de estilo que hay que revisar. Ok. Esta observación, en este mismo sentido, vale la pena analizar lo referido por Tunerman. La verdad es que cambie esa expresión porque usted no está analizando lo que dijo Tunerman. Usted simplemente está citando a Tunerman. Entonces, ese tipo de expresiones que son muy coloquiales nuestras, bueno, vale la pena analizar y nosotros los académicos tratamos de utilizar mucho adjetivo y mucho de estos recursos lingüísticos, digamos que en un trabajo de investigación no aplican. Porque si usted dice vale la pena revisar lo referido por Tunerman, quiere decir que es que le va a hacer un análisis a lo que dice Tunerman. No, usted simplemente está citando a Tunerman. Entonces esa expresión dice, en este sentido, Tunerman 2010 también se refiere a que tal cosa. ¿Listo? Ok, Eso no perfecto. que lo va a analizar. Luego, sigamos con el otro. Aquí lo mismo, vuelvo al tema de que a veces no, hablamos académicamente, pero de forma muy coloquial dentro de lo académico. Dice, revisar el informe publicado por la Fundación Telefónica, el cual se centra en dibujar los escenarios. No, la Fundación Telefónica no dibuja los escenarios, proyecta los escenarios, ¿listo? A un futuro, analizando también los diferentes enfoques que puede darse a nivel internacional. Identifica 3 escenarios. Entonces, fíjense que hay escenarios, entonces ahí comienza a ver Lo que pasa en ese caso, sí, doctor, es que tal cual aparece en la publicación. pero Dice entonces, si, dibujar y se por repite. entonces, usted lo ha dicho perfectamente. Entonces, si es textual, como aparece en el informe, tiene que colocarlo entre comillas. Porque es Ok, que ahí no queda como, ahí dice que usted está mencionando que en ese informe que publicó la Telefónica, ellos se centran en tal cosa. Pero si eso es textual, métalo entre comillas. Con eso, ahí bueno. es válido. O sea, ahí sí dibujar, no, pues es que por eso lo puse entre comillas, porque es textual del informe. Pero no sé, y esta redundancia, escenarios, bueno, es que la redacción, ahí le pongo a ajustar la redacción, porque si usted lo lee, ¿qué es lo que pasa? Recuerde que eso no lo va a leer ni usted ni yo. Lo van a leer unas personas que no tienen ni idea. Pues yo sé porque yo lo reviso y lo leo, o sea, yo me lo sé. Usted porque lo escribe, pero el que lo lea, pues es la primera vez que va a llegar a sus manos el documento. Entonces le dice, leámoslo calmadamente, el cual se centra en dibujar los escenarios pedagógicos del futuro, analizando también las diferencias de enfoques. También revise eso textualmente, porque, ojo, si así está textual en el informe, está mal redactado el informe, porque dice, dibujar los escenarios pedagógicos del futuro, analizando también las diferentes enfoques, o sea, también, o sea, hace otra cosa,
analiza otra cosa, pero ahí no dice. Cuando usted dice también analiza el futuro es porque está analizando, usted ya ha mencionado un análisis que está haciendo la fundación. Entonces, eso sí puede estar en el texto, porque pues el texto viene anteriormente, el informe tendrá que decir algo y analiza unas cosas y luego le dice, y también analiza los escenarios también, pero para ellos. Por eso yo pensaría que es mejor parafrasear, o sea, decir con sus propias palabras lo que está en el informe antes de, pues de hacer esto tan textual del informe. Sí, Porque sí. obviamente aquí le está faltando, analizando también las diferencias, analizando también, dice, bueno, ¿y qué era lo otro que estaba analizando? Si también va a analizar los enfoques, los diferentes enfoques, pues, ¿qué más está analizando? Entonces, ahí es donde puede ajustar la reacción, parafraseando con sus propios términos lo que quiere usted destacar de ese informe. Y es que se identifican tres escenarios. Aprendizaje estimulante basado en el desafío, que busca, porque mire, aprendizaje estimulante basado en desafío busca utilizar. Entonces, ahí no hay conexión. Dice, aprendizaje estimulante basado en el desafío que busca utilizar las tecnologías en los estudiantes. Ahí le recomiendo que parafraseando lo que dice el informe, lo redacte en forma de que usted está contando los aspectos que encontró en el informe y que se refieren a esos tres escenarios. Uno, el Ok, aprendizaje perfecto, basado en no doctor. sé qué. Dos, no sé qué más cosas. Y tres, no sé qué más cosas. ¿Listo? Entonces, digamos que en este párrafo, ahí sería, a eso me refiero con ajustar la redacción. Bien. Ok, Ahora, entonces usted termina muy bien ahí lo que quiere la Fundación Telefónica, y lo hace muy bien. Y luego pasa a una parte donde uno evidencia que ya quiere hablar de las estrategias pedagógicas y quiere hablar del aula virtual, pero no lo hace. Usted dice, es así como mediante estrategias de fortalecimiento y capacitación al personal docente, tales como tal, y en la que se destaca el aula virtual, que, que quiere decir tal cosa. Aquí ya usted comienza a darle doble invertida. al aula invertida, quiere darle, aquí es donde usted le da relevancia, ya comienza a decir, listo, estamos hablando ahí arriba de la universidad, estamos hablando de las estrategias de mediante la tecnología y pum, aquí ya ubicamos en el problema que estamos, fíjese que estamos hablando del problema. Realmente uno lo que hace en este planteamiento del problema es realmente desarrollar las variables con que va a trabajar. Entonces, fíjese que usted estaba trabajando con una variable que es la educación superior, las tecnologías y ahora la estrategia de aula invertida. Entonces, dele un poquito más de relevancia. No la deje ahí como que hay unas estrategias y entre esas está la aula invertida y por eso el Politécnico no sé qué y sigue de largo. No, aquí dele relevancia ya a su otra variable que es el aula invertida. Entonces, es así como mediante estrategias de fortalecimiento y capacitación al personal docente, tales como mencioné unas dos o tres. Y el aula invertida, y ahí tiene que decir que es como la de mayor énfasis, la de mayor uso, la de uso más frecuente, la que más reiterativamente se Lo que maneja. pasa ahí, doctor Carlos, es que casualmente yo hoy estaba hablando con mi jefe y pues yo no tendría en este momento acceso a saber cuáles son las estrategias como tal que la universidad está manejando. No, pero usted no las conocía, ¿no? Básicamente, aula invertida se fue como un piloto que hicieron y ya, Y no hay más. no hay más. O sea, Y en el modelo esa pedagógico información tal cual plantea, me la esté solicitando, lo entiendo, pero sí, porque sí es grave. un poquito en Ah, apuros. Pero, pero ustedes no, como docentes, no tienen acceso a esa información del modelo pedagógico, las estrategias pedagógicas o ese tipo de cosas Sí, de la sí, sí, universidad. claro, pero como venimos hablando es ya de como de nuevas estrategias. Por eso, pero usted está hablando es las del Politécnico. Entonces menciónelas. Es que no Ok, necesita sino mencionarlas. No sé cuál otra tengan.
No sé si tienen gamificación o utilizan la gamificación o utilizan, ¿qué otras estrategias? ¿Sí? Entonces, y póngale cuidado a lo que usted me dice aquí. Es así como mediante estrategias de fortalecimiento y capacitación al personal docente. Mi pregunta es, ¿usted no es personal docente y no la han capacitado en esas estrategias? Lo que pasa es que la capacitación siempre va al personal de planta, ¿sí? Yo siempre he sido docente de una cátedra que a partir de haber hecho el documento para el nuevo programa que ya iniciamos este semestre que le comentaba, pues yo estoy a cargo de ese programa, pero pues obviamente hasta mayo, porque depende de mi continuidad pues también del trabajo de grado. Entonces la capacitación siempre va dirigida es al personal de planta. Bueno, déjeme. Bueno, ahí miramos a resolver, o al menos menciónelas, búsquese, yo de pronto en sus apuntes o en sus cosas o allá de trabajo, mirar qué otras utilizan. Deben utilizar gamificación. O si no, le voy a mandar, porque, a ver, generalmente la verdad, y eso es así. La gente que trabajamos en educación virtual casi en todas las universidades seguimos un modelo que es el modelo del Tecnológico Monterrey. O sea, las estrategias en las que da el Monterrey, digamos, los lineamientos didácticos, curriculares son los que da Monterrey. Entonces voy a buscar un documento que creo que le puede servir como para enriquecer esa parte. Igual, Bueno, pues, doctor, gracias. pues, es que fíjense que es que yo lo miro desde el tema de que a nosotros, esto es para los jurados. Por eso le digo. Sí, Y claro. la semana pasada, por ejemplo, la semana antepasada tuvimos la sustentación de Lady y eso, entonces ellos molestan mucho. Y entonces, ¿cómo así, profe? ¿Y usted no trabaja? ¿Y allá cómo funcionan? Y empiezan a preguntar. Entonces es bueno porque fíjese que esa pregunta que le acabo de hacer, esa se la puede hacer un jurado. Pero Sí, ¿cómo tiene así toda luego la usted no es razón. profesora del Politécnico? ¿Cómo? Y entonces, eso no, es que yo soy cátedra y yo soy asesora y yo soy, nada, ahí se desvirtúa y lo corchan a uno en la sustentación. Entonces, por eso, lo que más se pueda en el documento, dejarlo bien fortalecido, bien consolidado, es mucho mejor. Entonces, revisamos eso y ya sabe a qué se refiere ese comentario. Eh, Bueno, doctor, gracias. por ejemplo, fíjese que aquí usted se va por lo subjetivo, eso hay que eliminarlo. Quizá una de las quizá, tal vez, puede que sí, puede que no. Ese es el problema de ese, quizá tiene que ser más afirmativo. Entonces, una de las estrategias con mayor aplicabilidad en la comunidad estudiantil como parte del proceso ha sido el aula invertida. No es que quizás, porque cuando usted dice quizás, o sea que de pronto no. Entonces, ¿para qué se metió en eso si piensa? No, usted se metió en esto porque esa aula invertida es la berraquera, ¿cierto? Pues, exacto, entonces listo, eso, ojo, eso es lo que tiene. Entonces, una de las, no, quítele el quizá. Eso es para usted de pronto sí, quizá, quién sabe si sí o no. Una de las estrategias es esa. Entonces, ahora sí. Pero entonces, fíjese que se queda uno ahí. Entonces, una de las estrategias de mayor, como proceso de apoyo tecnológico ha sido la del aula invertida, siendo importante determinar si su implementación, o sea, ¡puf! O sea, eso es muy suelto, o sea, le suelta a uno la cachetada, a usted le suelta la cachetada y dice, mire, esa es la estrategia que usan y pues hay que saber si sirve o no. No, esa vaina, recuerden que este es un trabajo de grado de una maestría en educación. Así que tiene que ser muy contundente, muy sólida, muy argumentada y tiene que ser muy fuerte en sus argumentaciones. Entonces, este párrafo tiene que ampliarlo muchísimo más. Entonces, una de las estrategias con mayor aplicabilidad, entonces fíjense que usted ya con este párrafo ya desvirtúa el otro que estábamos mirando. Entonces es así como mediante estrategias de fortalecimiento y campaña encontramos el aula virtual la institución está y, o sea, encontramos el aula y aquí les está diciendo que una de las estrategias de mayor aplicabilidad, ¿sí ve? Entonces trate de redactar así.
Entonces, me devuelvo, es así como mediante estrategias de fortalecimiento y capacitación al personal docente, tales como la gamificación, el no sé qué, el B-Learning, no sé qué más cosas, está el aula invertida, que es que es una de las estrategias con mayor aplicabilidad en la comunidad estudiantil como parte del proceso orientado por la institución universitaria Politécnico Gran Colombiano. Y vuelve acá, ¿sí? Ya que esta institución está inmersa en un proceso de cambio y de renovación o debido a no sé qué, fíjese que aquí puede fortalecer un poquito más esa redacción de esos párrafos como combinando lo que tienen el uno y en el otro, ¿cierto? Entonces, Ujú. tal. Y ahí dice, entonces ahí ya nos quedó claro que el Politécnico Gran Colombiano, una de las estrategias que más utiliza es el aula invertida. Ahora sí, ¿cuál es el problema? Sin embargo, es necesario, fíjese que no siendo importante, no, no es siendo importante, sin embargo, es necesario determinar si la implementación y el uso de las aulas invertidas cumple el objetivo de estimular el aprendizaje y mejora la interacción con entre estudiante y docente, eh, y, y, permite un mejor rendimiento académico, pero ahí tiene que ser mucho más contundente en el problema. ¿Sí ve? Finalmente usted aterriza el problema. Sin embargo, es necesario determinar si el aula virtual cumple, mejora los procesos de formación del estudiante y el proceso de aprendizaje, y ahí le mete un poquito de discurso mucho más sólido a un párrafo, y si ve, la deja aparte, no la deja ahí como suelta, de que sí, es la que más utiliza y hay que saber y es importante saber si sirve o no, sino que al contrario, dice, como es una de las de mayor aplicabilidad, porque el Politécnico innova y porque es la maravilla, la octava maravilla del mundo, sin embargo, es necesario, y ahí es donde viene, ¿sabe por qué tiene que ser fuerte? Por lo que le estoy diciendo, porque fíjese que usted viene hablando de educación superior, gestión, viene hablando de tecnología, viene hablando de aula invertida, que es tecnología, pero como esto es un trabajo de maestría en educación, entonces realmente usted lo que se tiene que centrar en eso, en los procesos de aprendizaje, la interacción con el docente y el rendimiento académico. Son las tres cosas sobre las cuales va a girar su trabajo de grado y sobre las cuales usted va a obtener resultados, va a sacar conclusiones y va a hacer recomendaciones al final de su trabajo, sabiendo si realmente estimula el aprendizaje, si mejora la interacción con el docente y si permite un mayor rendimiento académico. ¿Listo? Entonces, ahí tiene que ser contundente en esa conclusión de su problema para así caer en la pregunta que está pues bien formulada en lo que llevamos, ¿de acuerdo? Doctor, ¿y no será mejor para no seguir cayendo en imprecisiones retomar como el rumbo inicial que se le había dado al trabajo? Porque como lo hemos venido redefiniendo, ¿Y cuál era el rumbo inicialmente se inicial? buscaba, si usted mira en el marco teórico, pues hay diferentes estrategias para aplicar en el aula. Estamos hablando precisamente de gamificación, entre otras, y la idea inicial era revisar entre todas, pues de que el aula invertida es una de las que mayor proyección viene dando en el mundo y que Por eso. ¿Y qué no le se iba a investiga eso? aplicar Que eso ya a está través probado. de la asignatura. No, si eso ya está probado que es así. O sea, es que el aula invertida ya está inventada. O sea, usted al aula invertida no le tiene que investigar nada. Sí, pero digamos, a lo que yo voy es que de pronto, al tomar aula invertida como una de las estrategias de implementación a través de la asignatura, Mm. pues puede establecer todos los tres fundamentos o pilares Por que muy eso. bien Pero eso determinado es lo que, para el no por trabajo. eso, pero eso es lo que está planteando. O sea, yo lo leo así. Usted está planteando A que el mí, ¿qué es aula lo que me invertida. preocupa?
pues caer en esas imprecisiones porque pues en su No, no, momento, no, no, pero ¿por qué va a caer en imprecisiones? Es que justamente lo que estamos haciendo, esto que estamos haciendo, esta revisión es justamente para precisar esas cosas. Porque entonces de aquí ah, para allá pierde sentido su investigación, porque claro, pero uno de los objetivos es hacerle encuesta a los muchachos para saber si eso funciona. Pues no, no tiene sentido. No, es que está claro, a mí me parece que así va. O sea, yo lo veo así. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que ajustarlo y hay que hacerlo más claro, más preciso, justamente lo que usted está diciendo. Entonces, yo, yo lo resumiría así el problema. Mire, estamos planteando que las estrategias han venido variando desde la antigüedad hasta lo moderno en todos los niveles de educación. Particularmente en la educación superior, las estrategias didácticas, las metodologías han venido evolucionando desde la cátedra tradicional, el uso de diferentes medios tecnológicos a través de la historia y recientemente a través del uso del Internet, las herramientas virtuales, el e-learning, etcétera, etcétera. ¿Listo? En ese sentido, hay unos señores que hablan de que la universidad es importante, de que Tunerman dice tal, la otra. ¿Listo? Por esa razón, el Politécnico Gran Colombiano, que es uno de los líderes en tecnología educativa, en educación virtual, etcétera, etcétera, ha implementado una serie de estrategias didácticas mediadas por la tecnología, ¿cierto? Mediadas por la tecnología. Una siendo una de las de mayor uso, el aula invertida. Sin embargo, el problema está en que es necesario saber si realmente el aula invertida está cumpliendo ese objetivo de estimular el aprendizaje, mejorar la interacción y de hecho permitir un mejor rendimiento académico. Por eso mi pregunta es, ¿la estrategia aula invertida si estimula, se mejora acá? O sea, si yo lo miro así, en ese resumen, está claro, ¿cierto? Lo que pasa es que como es un trabajo de investigación, yo no lo puedo escribir así porque no es un artículo ni es un resumen, es un trabajo de investigación. Entonces le tengo que profundizar en las diferentes partes. ¿Listo? Pero ok. ahí lo veo. O sea, si le metemos más carnecita a esta estructura, si lo hacemos más contundente, más fuerte, más argumentado, no tiene ningún problema en el desarrollo. Y se pueden cumplir los objetivos que se planteó. ¿Listo? ¿Qué opina? ¿O piensa cambiar de idea para no seguir? Entonces espero la nueva idea. Pues no sé, doctor, es que, bueno, voy a replantear un poquito con base en sus sugerencias. No, es que no se trata, no, A ver usted si no, logramos avanzar, porque pues discúlpeme un momento. desafortunadamente sé que es culpa mía, eso es Mire, indiscutible, le voy a decir dos cosas, pero Lenit. para poder avanzar, Dos cosas importantes, Lenit. Esta es la parte crítica y neurálgica de su proyecto. Si esta vaina queda lista, lo demás se va como un tiro, porque lo demás es el marco teórico, la metodología hay que ampliarla y ya tiene que aplicar los instrumentos, hacer la validación que necesita, presentar resultados y esto. Mire, la parte crítica, neurálgica, el núcleo de la investigación es esto. Planteamiento del problema, pregunta problemática, objetivos y justificación. Esas cuatro cosas tienen que ir muy articuladas, tienen que ser muy coherentes y tiene que sus resultados y sus conclusiones responder a esas cuatro cosas. Todo lo que hay en la mitad es, entre comillas, relleno. Así que en esto hay que ser muy preciso y muy puntual y no vamos a correr. Segundo, no le estoy diciendo que replantee nada, le estoy diciendo simplemente que ajuste cosas de redacción. O sea, las ideas están ahí, plantéelas mejor, argumentelas más, profundice más en lo que es la esencia pero no tiene que replantear nada. Por eso le estoy viendo, para mí la estructura es clara.
hay que meterles carnecita porque pues como trabajo de investigación necesita ser sustentado, pero no hay que replantear nada, es escribir. Y desafortunadamente sí, pues es que esta es la parte neural. Cuando esta vaina No, y que en eso el sí resto tiene es como toda la infinito. razón. Sí, entonces, ya es, el resto es muy teórico, que es los dos capítulos que siguen, que es el marco teórico justamente y la metodología. Eso es una vaina muy teórica porque esa vaina está escrito, todo el mundo escoger unos autores y tal. Analizar lo que dice y ponerlo ahí y seguir eso. Y ya lo otro es aplicar lo que usted tiene ahí en los objetivos, que no lo veo nada complicado, y hacer sus conclusiones, sacar sus resultados y sus conclusiones y listo. Bien. Entonces, ¿seguimos con esto? Sí, con esta idea. Sí, señor. Vale, listo. Bueno, entonces el objetivo general. Una cosa que observo, observo a lo largo del texto es que usted utiliza mucho gerundio, contribuyendo, mejorando, así, ¿sí? Entonces, Ujú, no utilice sí, tanto gerundio en su redacción. ok. Entonces, esta, su objetivo general es establecer si la estrategia aula invertida estimula los procesos de enseñanza, contribuye en la construcción del conocimiento y por ende mejora el rendimiento académico y la motivación de los estudiantes. En infinitivo, mejor los verbos que en gerundio. Bueno, Perfecto. listo. Objetivos específicos. Lo primero que usted va a analizar las características de la estrategia. Listo. ¿Va a estructurar e implementar la estrategia? No. Va a analizar. Aquí hay un elemento fundamental porque acuérdese que ya no vamos a implementar, ya está implementado, esa vaina ya está inventada. Usted lo que va es a revisar o analizar, no, analizar se quedaría, bueno, ya le diría revisar el desarrollo o mejor, revisar el uso de la estrategia en la asignatura tal. ¿Listo? Ok. Eso es lo que usted va a hacer. Porque ya no se vaya a poner en que porque es que ahí sí se mete en un camello, porque usted tiene que diseñar cuál va a ser toda la estructura, cuál va a ser la implementación, cómo la va a hacer, cuál va a ser el procedimiento, el proceso para implementarla. No, ya está. Entonces usted lo que va a revisar es el uso de la estrategia en la asignatura tal, que es lo que tomó como modelo. Listo. Comparar los resultados, perfecto. Y esta última sí, no sé. Dice, evaluar Es los lo que yo objetivos. estoy mirando, doctor Carlos, si usted me disculpa, ¿Qué? porque es que yo veo que varias de las cosas que muy bien y muy asertivamente, de verdad que eso sí no hay nada que discutir, me está diciendo es que yo ya las había corregido y me da la impresión que este no es el último No trabajo. sé, este fue el que abrí en su correo último que me envió el sábado, ¿fue? Sí, Ese fue. señor, porque es que en ese ya no está el cuarto objetivo, yo ese lo había Es omitido. que mire, yo por eso le pongo fecha a los que reviso. Si observa usted el título aquí ese, dice 2020-04-13, o sea, hoy, porque ese fue el que recibí suyo. El otro era el 8 de abril y este es del 13 de abril, entonces no sé. ¿Será que yo vi el que no era? Porque creo que ese iba exactamente con la fecha de la última revisión, pero luego le seguía, le precedía un uno. Y pues acabo de corroborar, es porque este último objetivo yo ya lo había omitido. No sé. Porque incluso ese mismo objetivo el doctor me había dicho de que no, o sea, que quería expresar con Sí, eso. no, ese objetivo Hasta ahí dije, va. Déjeme ver un momentico, porque de pronto yo soy el que estoy mal. no me interesa, de hecho estoy aprendiendo mucho de verdad con su retroalimentación, doctor. A veces hay cositas pues que a uno le falta también ir puliendo. Y que me quedé pensando lo de la metodología porque yo la reescribí casi en su totalidad. Ah, y entonces sí, la metodología es, eh,
En la metodología ya hablo de los dos grupos del 2019A y 2019B. Yo me ubico allí en el otro computador para mirar. Bueno, yo creo que entonces revisemos sobre esto y Sí, miramos a perfecto. ver qué pasó con el documento, porque entonces, bueno, iguales son válidas y de una vez las observamos. Y entonces, porque este objetivo es resultados, percepciones, pues frente a lo expuesto por los autores. Eso es lo que uno hace en las conclusiones. Uno en las Sí, conclusiones lo que hace es dialogar y evaluar sus objetivos y sus resultados frente a esos autores que tomó como referente. Eso es lo que se llama análisis y discusión. Es como el capítulo. Entonces, bueno, lo revisamos a ver. Bueno, la justificación. Ah, listo, lo mismo. La justificación está muy, o sea, está bien enfocada, pero es que es muy resumida. Mire, yo entiendo una cosa porque pues yo soy ingeniero y a uno de ciertas disciplinas le cuesta trabajo, eh, digamos, ampliar, ser más profundo. Uno normalmente es muy concreto en sus cosas, pero aquí sí nos toca ser un poquito más lo mismo que está diciendo el último párrafo de planteamiento. Entonces aquí lo que tiene que decir por qué es necesario, realmente lo que hay que decir es por qué es necesario investigar si esa estrategia sirve para lo que usted está diciendo, si mejora el rendimiento académico, si sirve para la interacción, debido a la importancia que tiene la interacción docente-estudiante y debido al mejoramiento de los procesos de aprendizaje y que eso redunda en el rendimiento académico que significa tal cosa. O sea, digamos que en términos muy coloquiales, tenemos que echar un poquito mucho más de carreta diciendo por qué es que se requiere verificar si esa estrategia funciona o no. ¿De acuerdo? Es en términos, en resumen, lo que hay que decir terminar la justificación así. Bueno, perfecto. bien. La metodología. Bueno, aquí la metodología es teniendo en cuenta el propósito. No, acuérdese que usted es cumpliendo el objetivo que se propuso en su investigación. Entonces, teniendo en cuenta el objetivo de establecer tal cosa, porque ese es su objetivo principal, establecer si esa estrategia funciona o no. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en la última parte, aquí es donde le decía, tal vez también en una revisión anterior, tiene que ser, aquí la metodología tiene que ser uno muy contundente y apoyarse en unos dos o tres autores que hablen de eso. Entonces dice, bueno, usted dice que en la línea primaria de pensamiento sociocrítico, en la construcción significativa y solidaria del conocimiento, tomando, no, tal, entonces, no tomando como fundamento la metodología cualitativa, no. Se enmarca en el paradigma cualitativo con un enfoque de investigación-acción. Y tiene que ser una vaina profunda. ¿Qué está pasando en la facultad? Y se lo digo porque lo que le estaba comentando recientemente se hizo la sustentación de Lady. Hay un jurado lector que es muy encaminado a la forma, al estilo. Por eso hay que cuidar mucho. Él es un corrector de estilo de una editorial, uno de los jurados. No, entonces hay
ahí en investigación hay como 2 o 3 que son correctores de estilo. Entonces ellos se van mucho en la redacción, en las ideas, en la articulación. Yo por eso friego tanto con que los verbos así, quite esta palabra aquí, ojo con esto que dice aquí, los verbos no en gerundio, etcétera, etcétera, porque hay un jurado es de forma, de estilo, porque son normalmente corrector de estilos. Y el otro jurado es muy fuerte en metodología. Entonces, si uno se escacha y no es claro en la metodología, en el paradigma cualitativo que está utilizando y en el enfoque que está utilizando, lo vuelven a uno en la sustentación ropita de trabajo. Entonces, aquí tiene que, no importa, diga, mire, la investigación cualitativa es tal cosa y no sé qué, y Riz, citado por García, señala que la metodología cualitativa, pero hay algo importante. Eso dicen esos señores, pero en alguna parte usted debe decir por qué su investigación se enmarca en este paradigma. Porque usted está diciendo, sí, que esos señores dijeron que la investigación cualitativa es eso, pero tiene que haber un párrafo donde usted diga por qué su investigación está enmarcada en ese paradigma. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y lo mismo va a suceder, y ojo con esto, le voy a decir una cosa. Lady también se fue perdón que la tenga referencia, pero es que la tengo fresquita porque fue hace poco. Lady se fue también No, por está bien. la investigación-acción. Y resulta que el nuevo coordinador de posgrados de educación, John Mauricio, es muy fuerte en investigación-acción. Y él se le fue con toda y le dijo que no, que eso planteamiento, que eso la investigación-acción debía ser mucho más profundo, debía tener mucho más fundamento y debía tal. Entonces, aquí, por eso es que yo te hago esa observación. En esto del paradigma y del enfoque tienes que coger 2 o 3 autores bien duros, poner la evidencia y decir, ¿por qué se enmarca en el paradigma cualitativo? Y aquí, ¿por qué es de enfoque de investigación-acción? ¿Por qué tu investigación es después de que dices todo eso de los señores, estos autores que hablan de ese enfoque de investigación? Tienes que decir por qué tu investigación se enmarca en ese enfoque. ¿Listo? ¿Qué autores me recomienda, doctor? No, es que de eso sí hay lo que tú quieras. De eso sí hay. Déjame ver si tengo un Porque par es que de... eso lo saqué de pronto del material que nos dieron en la misma universidad, No, esta no, parte. no te quedes con eso, perdóname, pero eso es muy pobre. O sea, Ah, ok. además se supone que es que tu investigación es una investigación, así que tú tienes que investigar no solamente el problema que estás solucionando o identificando, sino que, o sea, todo el fundamento. Déjame ver creo que un par de textos. No, tampoco necesitas, pues, tal, pero sí unos 2 o 3 autores y te paras en esos autores. O sea, tú vas a ver la metodología, el paradigma cualitativo desde tal, aunque eso creo que ustedes, no sé si ustedes en, en los semestres vieron a Sampieri. Sampieri es muy duro muy fuerte en investigación cualitativa. Pero si no, bueno, yo te consigo un par de autores y simplemente es eso, es que esa es la gracia de la metodología en estos proyectos, que tú a partir de esos 2 o 3 autores le das el enfoque a tu investigación. Es de Perfecto. acuerdo, o sea, tú haces tu investigación, la metodología de tu investigación la desarrollas es con base en esos autores, punto. Entonces tienes que ser muy sencilla y muy explícita en qué es lo que dicen esos autores. Y por qué, ahí tú vas descubriendo, cuando vas poniendo los autores, tú vas descubriendo cositas que te dicen, por eso es que mi investigación es investigación-acción y es de tipo cualitativo. Entonces, eso es lo que haría falta aquí. ¿Listo? Perfecto. Entonces, para la Torre 2013, en primera definición que podemos utilizar es que la investigación, acción en educativa, no. Ojo con la redacción, en Uy, educación. sí. Bueno, no, Sí, eso, señor. no, después de eso hay que leerlo y releerlo y ponle cuidado que uno de los jurados siempre se va a centrar en la redacción y va a señalar todo lo que tú quieras. Así que lo mejor es dejarlo, que le hagan a uno las observaciones lo menor posible. ¿Listo?
Ya sabes que Perfecto. sabes que lo que tenga más de 40 tal. Y entonces, y aquí te digo que cambies este párrafo de sitio es por esta razón. Que se me hizo, muchacho. Esto es marco teórico. Porque mira, tú vienes hablando del enfoque y de la investigación-acción, ¿cierto? Entonces tú hablas aquí de que a partir de ese enfoque, la asignatura tal, tal, tal. Entonces, estás hablando de acción educativa y luego dices que a partir de, se tomarán como punto de partida dos grupos focales de sus estudiantes y luego vuelves a hablar de la concepción, investigación, acción. Entonces, ordena el capítulo. Hablas de tus autores del enfoque cualitativo. Hablas del paradigma cualitativo. Hablas de tus autores del enfoque investigación-acción. Y luego mencionas que entonces es parte del procedimiento. Eso ya no es la fundamentación teórica de tu metodología, sino parte del procedimiento, de lo que vas a hacer. Porque eso lo tienes que... O sea, quiere decir que, bueno, entonces, particularmente se van a tomar como ejemplo dos grupos que tienen tales características. Estos fueron seleccionados porque son quienes van a la materia, no sé, lo que vas a encontrar el metodológico, cómo va a ser el método que vas a seguir. Entonces, que tú vas a observar no sé qué, que vas a hacer unas encuestas, que vas a analizar los antes y después del uso del aula invertida, que vas a aplicar una encuesta de percepción a los estudiantes. O sea, la metodología tienes que detallarla todo lo que vas a hacer, todo lo que incluya metodología, tal. Por lo tanto, vas a utilizar qué instrumentos. Entonces, por ejemplo, vas a utilizar una encuesta semiestructurada, estructurada, o bueno, no sé qué más cosas. ¿Entiendes? O sea, no basta con la fundamentación teórica del paradigma y del enfoque, sino que tienes que contar cuál va a ser el método que vas a seguir, cuál va a ser todo el proceso investigativo que vas a realizar para obtener después los resultados. Porque si no, después dicen, bueno, ¿y de dónde salieron estos resultados? ¿O por qué estas personas? ¿O esto de dónde salió? Entonces, fíjate que con base en lo que planteaste en los objetivos específicos, tú tienes que ir contando qué vas a hacer. ¿Cómo vas a hacer el análisis? ¿Cómo vas a hacer el análisis o sobre el aula invertida? Me imagino que una revisión documental, porque tú estás hablando del aula invertida y lees sobre el aula invertida, ya de autores del aula invertida. ¿Listo? Vas a eh, revisar los resultados de los cursos décimo, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, a través de qué, de observación, de análisis de las notas, de los rendimientos, del rendimiento académico, no tanto del rendimiento, de los resultados académicos de esos cursos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y Ok. luego vas a establecer si los muchachos realmente los estimuló, si eso mejoró la interacción con el docente. Entonces ahí vas a aplicar una encuesta. Entonces vas a utilizar, fíjate que estás utilizando dos herramientas que hay que describirlas en la metodología, que es la observación, 3, la revisión documental, la observación y la encuesta. Ahí llevas 3 y todo eso lo tienes que poner ahí en el capítulo de metodología. Por eso te digo, esa metodología debe ser más sustentada y mucho más sólida, ¿de acuerdo? Bueno, doctor. Eso es básicamente y te repito, mira, si esta vaina queda lista, lo demás se va como un tiro porque lo demás ya lo tienes, pues ya lo tienes en la cabeza. Esta parte es la que hay que construir. Es que me dejó con el interrogante, ¿cómo le fue a Lady? Bien, ya, sí, ella sustentó ya aprobada y listo, le fue bien, le fue muy bien. Ah, Ella también sufrió. Yo creo que ella, al igual que usted, me echó a la madre más de 10 veces de tanta cositería, pero bueno, pero no, salió muy bien, no, yo salió sería muy incapaz de bien. llegar a esos términos, eso sí, ni lo piense. Sí, pero lo que te digo es que esta vaina es la parte harta. Esta es la parte harta por esta cosa. Pero si esta vaina queda lista, mire, ahí tiene uno ya el 50% del trabajo aprobado. Porque eso, te digo, pasó con Lady. Y le dimos y dele y quítele y póngale y hasta que al fin.
y realmente de los jurados, uno mucho en la parte de redacción, le tocó cambiar, y un jurado le hizo un par de observaciones a las conclusiones que hizo y listo. Y se corrigió esa vaina y lo aprobaron para sustentación. E hicimos como unos 3 o 4 simulacros de la sustentación, y le fue bien. Un Ay, qué bueno. jurado ¿Y le, cuánto se está demorando el jurado en revisar, doctor? eso tienen un plazo de 15 días nomás. 15 a 20 días es lo máximo que les dan. Luego uno tiene también 15 días para hacer las correcciones y luego de entregarlas tienen 8 días ya para citar a sustentación. Eso es rápido, el proceso sí es muy rápido, pero entonces, en la medida, bueno, rápido en la medida que, en la medida que, pues digamos, estén las cosas, porque hay tesis que las devuelven 2 y 3 veces y eso es complicado. Pero con Lady también sufrimos mucho este proceso y esa mujer estaba angustiada y a lo último no quería saber de mí, pero bueno, mentira. Le No, fue pues muy yo no es que quiera saber de usted, doctor, al contrario, además que es una persona que sabe mucho, que nos aporta demasiado, sino que es que a mí más que todo es mi angustia, es, bueno, porque ya le había comentado, sí, no, no hay problema. Pero no, hagámosle, algo pero más fíjense pronto. que no, fíjense que es un poquito de, no, y yo lo entiendo, mire, yo lo entiendo, porque así como en unas tesis, por ejemplo, que es de educadores, de licenciados y eso, uno tiene que decirle, no, mire, córtele aquí, no, reduzca esto, resuma esto. Uno cuando es de otras disciplinas como las de nosotros, administrativas o de ingeniería, uno es muy concreto. Pero aquí sí nos Sí, toca entonces, digamos que el término medio, ni mucho que queme al santo, ni mucho que no, ni tampoco que no lo alumbre. Entonces ahí tenemos que mediar, pero no, yo lo veo bien, o sea, es ajustar esas cosas, precisar esas cosas y ampliar un poquito, argumentar, o sea, es más argumentar y obviamente con referentes válidos esos temas. Yo creo que ahí podemos, que es lo dispendioso, obviamente, pero lo que te digo, ya después el resto es mucho más fácil de caminarlo. Sí, bueno, eso es. Entonces, listo, mi profe, ya le envío el documento y le envío, porque como yo hablo tanto y hablo tan rápido y repito y vuelvo y digo y me devuelvo y voy, entonces le mando la grabación para que la tenga ahí y de pronto cositas que se hayan pasado, pues la escuche y, aquí tal, y listo. ¿Listo? sí, Y señor, quedamos muchas así. gracias. El Bueno, documento ya verifiqué y sí, sí, fue el que yo le envié. De pronto fue que perfecto. no emití ese cuarto objetivo que pensaba quitar. Bueno, listo. No, listo, hagámosle y no hay ningún problema. Sígale puliendo y ya voy a buscar los libros que le digo a ver si le sirven y listo. Y seguimos, yo Perfecto. sigo ahí atento, no tengo ningún problema. El aislamiento tiene esa gran ventaja que uno puede sentarse a esta vaina a cualquier hora y no hay oficina ni gente que entra y sale, entonces chévere. Sí, bueno, doctor, de verdad que muchas gracias. No, Vamos a mi seguir. profe Lenit, me encantó y